plena guerra mundial. Y nací el 20 de octubre de 1942. Cuando tenía menos de un año, mi madre pasó la frontera con mi abuela, llevándome de brazo, o sea que yo mi tierra no la conozco, solo por como me ha contado mamá que es, y pasamos arrastrando a las niñas por debajo de los cercados, de todo eso. Y llegamos a Yugoslavia, estábamos en la finca de unos judíos y ellos se los habían llevado para el campo de concentración y papá, que era amigo del Señor, dijo, no, pero nosotros como no somos judíos, pues ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, pero a nosotros también años después nos llevaron para el campo de concentración, sin embargo. Y con los años, al quedar viuda mamá, porque a papá lo mataron en la guerra, entonces mamá quedó sola. Dice la abuela que eso fue tenaz porque mamá cada convoy que llegaba, cada tren que llegaba con heridos, mamá salía con una foto, la foto de mi papá, de ventanilla en ventanilla en el tren corriendo, llorando a mares y decían, ¿conocen este soldado? ¿Conocen este soldado? No, no lo hemos visto, no lo hemos visto. Sí, así tren que llegaba y tren, hasta que el hermano de ella, que estuvo en el mismo batallón, vino de Rumania en un descanso y le trajo las pertenencias, que era una pitillera de plata, que le había salvado muchas veces la vida a mi papá. Él era de los aliados, él era rumano, y lo mataron los alemanes. Resulta que en la posguerra, en Yugoslavia, daban una tarjetica donde figuraba cuántas personas había y cuál era el jefe de familia. Nosotros no teníamos cabeza de familia porque lo mataron. O sea que a mamá no le daban comida para sus 3 hijas. Entonces decía, lloraba y decía, ¿de qué vamos a vivir? Entonces otro rumano que estaba ahí dijo, no, yo le puedo dar el nombre a sus hijas y vivo en su casa. Total, viven de a 3 familias en una casa. Y hacemos de cuenta que somos marido y mujer y llevamos unos testigos falsos para que digan que son mis hijas y que me den a mí los papeles de jefe de familia y yo los crío. Después de 10 años en Italia, ellos se casaron, tuvieron a Verónica y a Flora, que son mis medias hermanas. Pero mientras tanto el Señor, yo lo adoraba, yo sí. Como era una nenita de 1 año, yo juraba que era mi papá. Y él, gracias a él, tuvimos que comer. Y un papá muy bueno que jamás nos dio una palmada. Cuando había que corregir, le decía a mamá, corrígelas. Pero él nunca, nunca, nunca nos castigó. Y nosotros lo adorábamos porque, pues claro, prácticamente yo no conocí más papá. Entonces yo me acuerdo, como me acuerdo de otros episodios por el estilo, como cuando nos llevaron al campo de concentración después. Y como mamá era de cabello oscuro, entonces decían que era judía. No teníamos papeles, porque ¿cómo pasábamos la frontera con papeles? No se podía, entonces mamá dejó todo. Lo único que teníamos era el papel falso donde juraron que era mi papá. Nos llevaron una noche para el campo de concentración y yo me acuerdo que solo podían llevar un colchón y mamá y la abuela llevaban lo poquito que les permitían sacar, como un plato, una cuchara, un vaso de noche. Yo recuerdo que era un salón muy grande y había mucha gente llorando y a mí me dio sed. Y le dije a la abuelita que tenía mucha sed, aguántate otro poco. Pero tengo sed, abuela, vamos por agua. En ese corredor pusieron 2 barriles así, uno tenía agua. Cuando íbamos allá yo decía, abuela, esto huele muy feo, yo no quiero agua de ahí. Decía, hija, es la única que hay, o tomas esta o no tomas agua porque no hay más de dónde te la saco. Y después de que pasaron muchos años, yo le preguntaba a la abuela, abuelita, ¿qué tenían esos barriles que olían tan horrible?
Decía, el uno tenía el agua, el otro tenía los excrementos que recogían de todo el salón y los echaban ahí. Y no podían separar los barriles porque los soldados no dejaban. Y mamá vivía agarrada a los barrotes, miraba a ver si alguien conocido pasaba. Al fin vio un soldado que era de mi tierra, Satu Mare, Belchuk Satu Mare. Es en la frontera con Hungría, por ahí cerca. Y entonces lo vio y le pegó el grito. El señor se llamaba Kokos. Y mamá lo vio y, Kokos, Kokos. Y él volteó a mirar quién me llama y vio a mi mamá y dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y mamá le dijo, es que nos encerraron que porque éramos judíos, tú que nos conoces, tú que te criaste conmigo, jugamos en las mismas calles, fuimos a la misma iglesia donde me bautizaron, a los colegios, tú que me conoces, por favor, habla por nosotros que no somos judíos, habla por mí, por Dios, no me dejes morir. Y se fue. Pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días. Mamá dijo, ese ya es uno de ellos. Y él y uno ya chía. A los 8 días entró un soldado y dijo, fulano de tal, nos nombró a todos, salgan que están libres. Entonces debió decir algo porque nos soltaron. Era invierno y llegamos a la casa. Y como judíos que sacaban de sus casas nunca volvían, entonces la gente con tanta necesidad se llevaron todo. Y mi madre se sentó y lloró y dice, mi abuela, no seas malagradecida con la bondad de Dios. Estás libre. Empezaron a golpear en la puerta y le decían a mi abuela, Nana Verona, eu mi-am dus asta acasă că n-am crezut că îți vini înapoi. Da, aici să aduc chiar 2 bucăți de pâine, 2 bucăți de... Cualquier cosa, ¿no? Que aquí les traigo un pedazo de pan, un pedazo de cualquier cosa. Y ya quedamos pues tranquilos para pasar ese invierno. Después de 10 años de estar en Yugoslavia, pasando penalidades, y yendo a un colegio serbo, que lo único que nos enseñaban, Kotoidi, Kotostupa, eso era lo que teníamos, doctrina comunista, era lo primero que nos metían. Después cuando volvimos a pasar al pueblo, entonces ya fuimos a un colegio húngaro, que Tamo daleko, daleko kraj mora, ta moje duszo moje. Ta moje maj rodny kraj. Esa canción me parte el alma. Que dice, lejos, cruzando el mar, allá está mi corazón, allá está. Y siempre me mata. Pero hay otras. No puedo hablar mucho de eso porque ya ves, termino llorando. Pero son muchas vivencias en la posguerra. Pasa uno muchas hambres. Nos daban para toda la semana, para 7 personas, 1,5 kilos de pan. Pero no pan blanco, pan hecho de maíz mal molido. Fue muy duro porque la posguerra pues no había nada, ni animales, porque pasaba la soldadesca y no importa de quiénes eran, si amigos o enemigos, todos muertos de hambre cogían lo que encontraban y no nos dejaron salir de Yugoslavia mientras hubiera fuerza laboral, digamos. Y después de 10 años al fin nos dejaron salir y nos pasamos a Trieste, a un hotel para refugiados. Ese hotel había sido campo de concentración. Qué cosa tan tremenda. Yo me acuerdo que yo quedaba pasmada y después pasaba noches sin dormir en unas celdas cerradas. Haga de cuenta, baños pequeñitos, pero como los baños de los aeropuertos. Pero lo curioso es que tenían en todos los idiomas, con sangre escrito en el cemento, aquí estuvo fulano de tal en la fecha tal, que era esas celdas las llenaban de agua y metían ahí los prisioneros que ahí se morían.
Fue el sitio que habilitaron y los americanos mandaban ropa, mandaban leche en polvo, ellos mantenían ese sitio. Y de allá entonces ya los países decían, tenemos cupo para esta clase de gente. Y papá quería irse para Australia, pero no lo recibieron porque teníamos dos abuelitas. Para Australia no la recibían, entonces tenía que venirse para acá. Ya después de muchos años, cuando se fue mi papá, duró aquí en Colombia como 30 años, pero aquí en Colombia hicimos una muy bonita vida. A papá le ofrecieron un trabajo como mayordomo. En la hacienda del Salitre papá estuvo hasta el año 59, 60. Ya soy colombiana porque ya me dieron la cédula. Y aquí hemos hecho una vida muy bonita. Yo en el 60 me casé con un colombiano de Tibasosa y llevamos 58 años de casados, tenemos 5 hijos preciosos, todos se educaron acá, gracias a Dios han hecho su familia acá y para mí Colombia es la segunda patria, pero así a grandes rasgos esa es más o menos la vida y aquí pues tengo muchísimas amigas porque todas son amantes de mis tortas, de mis galletas. Y como tú sabes, aquí nunca falta una galleta, una mogolla, un buen café y una buena charla que compartimos.